la caligrafía. ¿Cuándo serás mía? Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy, bajo su petición, vengo a dejaros 5 consejos para mejorar la caligrafía. Cerrar la parte superior. Reconocemos las letras por lo general mirando la parte de arriba, por lo tanto es muy importante cerrar la parte superior de nuestras letras. Una vez tengas práctica y ya te sientas cómodo con tu caligrafía, puedes empezar a jugar un poco más con el diseño. Ser consistente. Si sueles experimentar con inclinaciones y diseños, ten cuidado con asegurarte de que la base sea consistente y el tamaño de las letras sea igual, ya que un distinto tamaño de las letras dificulta mucho la legibilidad. Evita que se junten. El espacio entre letras o interletrado, como es llamado, puede calcularse por los límites naturales de las letras. Por ejemplo, la T tiene 2 espacios a los lados, mientras la R solo lo tiene a la derecha. Un consejo puede ser darle la vuelta a la hoja. Así dejas de leer el texto y puedes evaluar mejor lo que estás haciendo. En cuanto a la distancia entre palabras, debe ser mayor que el interletrado. Como norma general, el espacio entre palabras tiene que ser el equivalente aproximadamente a la anchura de una O. Inclina levemente la mano. Cuando escribimos apurados solemos inclinar la escritura, pero una inclinación muy intensa se hace muy difícil de leer. Apunta por una inclinación de entre 5 y 15 grados aproximadamente. Y si tienes problemas para mantener este ángulo, puedes probar girando el papel un poco. Ser constante. Este es uno de los consejos más importantes, ya que ser constante y practicar, como todo en la vida, hace que cada vez que lo hagas resulte mucho más fácil. Dicen que la práctica hace al maestro, y esta es la oportunidad de probar que el refrán es cierto. Y como siempre, cuida tu postura y presta atención en escoger un buen papel para poder practicar. Ahora ya es el momento de empezar a escribir. Suscríbete al canal y comparte esta información con quien consideres que necesita mejorar su caligrafía.